¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy un poquito tarde. Estoy realizando unas reparaciones aquí en la oficina y nos demoraron un poquito más, pero bueno, pues ya vamos a iniciar. Eh, dice Bruno Arena, dice profesor, buenas tardes. Tengo una duda en la pantalla china, tarjeta única, cuando su fuente está dañada, hay módulos para sustituir, gracias. Si en el caso de las pantallas chinas, van a utilizar dos sistemas de tipo flyback y van a utilizar un sistema PFC. Hay adaptación para el sistema PFC, también hay adaptación para el sistema flyback, entonces se puede y hay módulos para este caso, para rescatar esta parte. Entonces, ahí no debe tener mayor problema con ese circuito. Luego nos dice Marco Antonio González, perdón, desde Perú. Marco Antonio nos manda una tarjeta main y esa tarjeta main, bueno, pues es una tarjeta que ya es un poquito vieja, ya está aquí por lo menos en México, ya está descontinuada, ya no hay ese tipo de tarjetas, sí, ya no hay este tipo de tarjetas aquí en México, es muy raro conseguir este tipo de tarjetas. Entonces, bueno, pues nos dice ahí que es de un televisor, un KDL 55HX 855. Ese es el modelo del equipo, ¿sí? De esta tarjeta Sony. Y bueno, pues en estos casos, dice que uh, bueno, no nos mandó la información. Dice, tengo un TV falla de main. ¿Se podrá adaptar otra tarjeta o tendrá que ser la original? En este caso, esta tarjeta main, se le puede adaptar la más, digamos que lo más compatible sería un modelo de Samsung. De hecho, la próxima semana vamos a trabajar con un equipo parecido, donde le vamos a adaptar una main de Samsung. Sí, vamos a ver qué main conseguimos para adaptar. Y sobre eso, bueno, pues usted estará también tomando la decisión si se adapta esta parte. ¿De acuerdo? De hecho, en la clase cero, sí, se adaptó una main similar, con el mismo tipo de conexión y quedó funcionando bastante bien. Entonces, aquí en este caso, bueno, pues también puede usted hacer lo mismo, revise la clase cero, amigo Marco Antonio, y si no, bueno, pues la próxima semana estaremos adaptando aquí un modelo de Sony que también ocupa esta parte. La parte o la sección más compleja que vamos a enfrentar en estos casos será la parte de el sistema de iluminación, porque el sistema de iluminación no es tan fácil, sí, no es tan fácil que encienda, pero vamos a ver de qué manera podemos adaptar este sistema, porque el sistema de iluminación sería lo más complicado, lo más complejo en este sentido. ¿De acuerdo? Dice Albino Cuevas, dice, yo le he puesto eliminador externo de 12 volts a mínimo 3 amperes con su respectivo plug and jack cuando no cabe la fuente en el televisor. Esto en pantalla de 32 pulgadas. Efectivamente, como por ahí vi que hay un tema que proporcionaron, donde, bueno, pues ahí hay un conector, en algunas ocasiones hay un conector de 12 volts que se puede hacer, pero también el modulito también se puede y es una parte viable para la reparación. Entonces, esa parte, bueno, pues también se puede realizar. Bueno, ya aclaramos la parte de Marco Antonio. Le recomendamos ver la clase cero. ¿Sí? Ahí en la clase cero vemos una opción de cómo adaptar una main a Samsung, ¿no? Sí, en este caso. El display, bueno, pues tiene que ir, digamos que enlazado con el equipo, con la main, pero la main realmente lo que hace es pedir los datos al panel. Entonces, el panel tiene la información, pero las main de Samsung no requieren esa información, entonces no se requiere esa parte y por lo tanto es compatible una versión del sistema. Aquí lo que yo no alcanzo a ver, amigo Marco Antonio, es si es un sistema
de cuántos bits. A ver, déjeme ver para definir esa parte. Vamos a ver cuántos bits son los que utiliza este sistema. Y sobre eso, bueno, pues ya le indicaremos si es directo o hay que hacer la modificación de la clase número 0. Ahí está abriendo la foto, ahí está. Los bits los vemos en esta sección, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un par de bits. Dice que este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bits. Si nosotros tenemos aquí 4, aquí tenemos 4 líneas, serían 2, 4, 6, y aquí tenemos otro banco de 2, 4, 6, es un sistema de 10 bits, ¿sí? Es un sistema de 10 bits, entonces yo no creo que usted requiera realizar la modificación que nosotros hicimos en el sistema que vimos la semana de la clase 0. ¿De acuerdo? Déjenme ver si localizo la main de esa clase 0, la main original, y ahorita lo comparamos contra la main que tiene el amigo Marco desde Perú. Entonces, ahí podríamos hacer la comparación y podríamos, bueno, pues definir el tipo de display que va a tener, y seguramente, bueno, pues si es un display de 10 bits, las main de Samsung vienen también, la gran mayoría, a 10 bits. Entonces, esto quiere decir que el sistema, bueno, pues sin mayor problema va a quedar. ¿Por qué? Porque los 10 bits son exactamente lo mismo. Déjenme ver si tengo por aquí una de las placas. De la adaptación que nosotros realizamos en la clase 0. Bien, aquí tenemos el conector, ¿sí? Aquí tenemos el conector de la tarjeta Sony, y aquí nos damos cuenta el tipo de main, qué característica de bits tiene. Aquí tenemos un par, quiere decir que aquí tendremos TX0, TX1, TX2, y aquí tenemos la línea de CLK, ¿sí? La línea de CLK. En un sistema HD, el sistema tendría que ser de 2, 4, 6 bits más un sistema de reloj. Pero en este caso tenemos dos líneas más. Quiere decir entonces que tenemos 2, 4, 6, reloj, 8 y 10. Y si este 10 viene habilitado, ¿sí? Viene habilitado, entonces es un sistema de 10 bits, como lo vemos aquí. Aquí tenemos 2, ¿sí? Teníamos 2, 4, 6,
¿sí? No es cierto, este pertenece a esta parte. Este lado serían 2, con este banco de bobina, serían 2, 4, 6. El clock viene encerrado en 2 tierras, por eso lo reconocemos. Este es reloj, ¿sí? Este es reloj, este es clock. Tendríamos entonces TX0, TX1, TX2, clock, TX3 y TX4, lo que corresponde a 2, 4, 6 bits, 8, 10. Este es un sistema de 10 bits, pero a veces el sistema no viene habilitado con la última línea. Y lo que nosotros hicimos en nuestro sistema, pues es que cortamos estas dos líneas últimas, al igual que las dos líneas de este lado, que sería el TX4, TX0, TX1, TX2, TX3 y el TX4 es el que cortamos, ¿sí? Entonces, así es como nosotros adaptamos un display de 8 bits a un sistema de 10 bits. Le quitamos los últimos 2 bits a cada sección. En este caso, este es el ODD. Le quitamos el bit número 10, ¿sí? La última sección. Y del even también le quitamos la última sección. Entonces es así como vas a realizar tu adaptación. Lo primero que tienes que conseguir es una tarjeta main que tenga ese mismo tipo de conector, ¿sí? Ese mismo tipo de conector, ¿sí? Para que no tengas mayor problema con eso. Entonces hay muchas tarjetas de la marca Samsung que son compatibles con este tipo de sistemas. Déjame ver si por aquí tengo una placa de ese tipo que le podamos colocar, bueno, pues en este caso, a tu sistema. Digo, aquí voy a mostrarte una placa viejita. No tendría caso que la cambiaras por este sistema, pero pues este sistema te puede funcionar. ¿Sí? Este es un modelo D. Te recomiendo más uno de la serie J, sería más compatible. Pero aquí observa, mira, observa. En este caso, bueno, pues tenemos el mismo conector, ¿sí? Y para que lo vayamos comparando, bueno, pues aquí le pongo encima el otro conector, ¿sí? Aquí está. Es del mismo tipo, ¿sí? Nada más que uno, bueno, pues uno va con membrana, con flexor, y el otro va directamente con un conector, ¿no? Pero vamos, o sea, las conexiones prácticamente diríamos que van a ser iguales, ¿sí? Van a ser iguales. Entonces observamos que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí nos marca el pin número 1, ¿sí? Aquí nos marca el pin número 1 y observo que la conexión de los LVDS, en este caso está en este punto. Entonces si yo cuento, dice que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el pin 14 comenzaríamos los LVDS, ¿sí? De este lado pues, debe ser algo muy similar, si no es que igual, más bien igual, ¿sí? Tenemos el pin que tendríamos que tomar en cuenta, que sería el 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el pin 14 comienzan nuestras líneas de señales LVDS. Lo más importante es que, por ejemplo, en este caso, la línea de alimentación está del lado izquierdo y debe llevar 5 líneas de polarización. En este caso, bueno, pues yo observo que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el 5 es esta parte de polarización. Eso también debe de tener en esta sección, ¿sí? En esta parte. Vamos a enfocar ahí. Ahí está nuestra línea. Esta línea, este primer pin, debe tener continuidad contra el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Ahí en ese punto. Si estas conexiones son correctas, bueno, pues entonces tienes un sistema que es directamente compatible, o sea, nada más hay que colocarle el flexor, el conector en lugar del flexor. Observa cómo aquí vamos a medir continuidad, ¿sí? Me voy a colocar
directamente sobre el pin 1 y debe tener continuidad contra el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 ya no debe de estar conectado. Quiere decir entonces que aquí no se observa por dónde esté conectado. Pero si tú checas con continuidad, si tenemos continuidad entre estos dos, 3, 4, 5. Y el sexto ya no tiene. Eso es lo mismo que lo que tenemos aquí, nada más que aquí sí es visible. Aquí sí se alcanza a apreciar esa parte de conexión. Entonces, en este caso, tengo esta terminal con esta, una, serían 2, 3, 4, 5. El sexto ya no tiene continuidad. Así es como comprobamos. Y todo lo demás, bueno, pues va a ser igual. Aquí tendríamos en este caso, aquí tendríamos nuestro TX0, TX1, TX2. Este es tierra. Ahí está, tierra. El clock debe estar entre dos líneas de tierra. Ahí está, miren, el clock. Y luego viene TX3 y TX4. Tenemos otra tierra, nuevamente. Es lo que separa ODD de EVE. Y aquí tendríamos TX0, TX1, TX2. Un pin de tierra, clock, tierra, TX3 y TX4. Lo que implica que es un sistema de 10 bits. ¿Sí? Este sistema de 10 bits, pues es compatible. Los dos sistemas son sistemas Full HD de 10 bits. De 10 bits. Ahora lo que hay que ver es si la configuración corresponde. ¿Sí? Corresponde. Porque la configuración se puede habilitar o deshabilitar. Desde modo, bueno, en algunos casos desde modo de servicio. En otros se hace directamente sobre software. Pero aquí es lo que necesitarías tú tener, Marco Antonio. Tú necesitarías tener este tipo de tarjeta, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta o duda. Esto lo vamos a aclarar un poquito más adelante en el curso. ¿Sí? Vamos a ver esta parte porque les vuelvo a repetir, traje un equipo, pedí un equipo y es muy raro que yo pida a un cliente, pero bueno, pues alguien me contactó por WhatsApp y me dijo que si podíamos hacer una reparación de un televisor Sony, pero le comento que, bueno, pues ya no hay esa placa. Es una placa muy parecida a la que tiene, de la misma generación de la que tiene Marco Antonio, es la misma generación de placa, ¿sí? No es el mismo modelo, pero es una misma generación, y yo le ofrecí que se le pudiese adaptar una placa main de Samsung, que tuviera, porque esta placa main, aparte de que es muy escasa, cuando la encontremos va a ser muy cara y vamos a tener pues es que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar que ya no tiene conexiones a internet. Entonces, pues eso pues obviamente caro y luego sin conexión a internet, pues es un poquito malo, ¿no? Para el cliente porque pues es por la misma inversión lo modificamos y le tenemos un sistema que sea actualmente compatible con las aplicaciones de internet y en este caso pues un modelo de la serie J de Samsung le vendría bien en estos casos a este modelo. Dice a través de webinar Alejandro Chávez, buenas tardes profesor y compañeros de clase, saludos desde Texas, bienvenido. Albino Cuevas también por ahí quiso enviar algún comentario, ¿sí? Y Hernán Niño, bueno, pues ya se reporta desde webinar. Dice Arturo, dice cómo le batallo para conectarme, profe. Bueno, yo creo que va a ser las primeras clases. Seguramente, pues el problema pudiese ser que eres de los que se inscribieron después y eso, bueno, pues te pueda estar causando algún conflicto. Pero yo estoy checando tu link y está perfecto, no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Déjame darle otra checada, pero no tiene ningún problema.
Pues creo que todo en orden. Bien, pues vamos entonces a continuar. Vamos entonces a continuar. Hoy nuestra clase número 5. Ayer una disculpa, efectivamente, revisando los archivos, efectivamente tenemos una clase que es la número 3 y la de ayer le nombré 3A. Hoy sería nuestra clase número 5, 19 de abril del 2022. Vamos a la mesa. Este equipo posiblemente, bueno, pues lo reconozcan, ¿sí? Algunos, bueno, pues vieron o estuvieron en el curso de tips y ahí estuvimos tratando de adaptar este modelo, ¿sí? Adaptamos todo, la fuente de alimentación, adaptamos perfectamente la fuente de alimentación, pero tenemos un problema con el display. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer compatible esta fuente de primera generación? ¿Cómo me doy cuenta que es de primera generación? Bueno, pues es un sistema que ocupa un sistema forward, ¿sí? Aquí está el sistema forward, aquí está, miren. Y ese forward va acompañado de un sistema de tipo flyback. Acuérdense que este sistema flyback es compatible con el voltaje de PFC. El voltaje de PFC en standby es de 170 volts aquí en México, ¿sí? Para quienes tienen niveles de voltaje más altos, bueno, pues ya podría ser un nivel de voltaje más alto, pero aquí en México tenemos 165, 170, 175 volts, es el voltaje que nosotros tenemos, y viene acompañando a un sistema de tipo LLC. Entonces, este mecanismo de fuente es una fuente de primera generación. Observo que el mayor inconveniente por el cual no colocar la fuente original es que la fuente original de esta placa LG es un sistema H. Este también es un sistema H, pero este sistema H es de únicamente 2 segmentos. O sea, quiere decir que la pantalla ocupa 2 segmentos, ¿sí? 2 segmentos que son esos niveles. Y la placa original de LG trabaja con 8 segmentos. Entonces quiere decir que no sería compatible por el número de segmentos. O sea, tendríamos muy poquitos segmentos habilitados con este sistema. Entonces no vimos viable, ¿sí? También el colocarle la fuente de alimentación. Entonces aquí lo que se hizo, bueno, pues fue únicamente conectar o colocar la tarjeta main, ¿sí? Únicamente vamos a conectar la tarjeta main, pero aquí viene el primero de los problemas. Una fuente de segunda generación solamente produce un nivel de voltaje de 12 volts. Ese nivel de voltaje de 12 volts, bueno, pues es lo que podría complicar al sistema. Bien, esto, si yo ocupo una placa de la marca Samsung, no se podría hacer directo. En Samsung sí requerimos que el voltaje esté presente por lo menos a 6 volts, 6.5. Entonces, en LG sí me permite tener con 5 volts, conectada mi tarjeta main. ¿Por qué? Porque este sistema, el subnicom viene externo. Eso quiere decir que el único voltaje que requiero en modo standby es el 3.3 y el voltaje de 5 que produce ese 3.3. ¿De acuerdo? Entonces, el conversor que genera el 3.5 volts, pues toma su nivel de voltaje del nivel de 5 volts. En este caso, les muestro cuál es el modelo para que sepan de qué modelo estamos hablando. Ahí vamos a ver si nos alcanza el zoom. Ahí está. Dice que la placa que estoy ocupando, nada más viene la versión del sistema, pero no trae ahí, normalmente, bueno, pues ahí le colocan el modelo, ¿sí? Ahorita les paso el modelo para que tengan referencia de este sistema. Bien, la placa aquí está la placa, esa sí viene aquí el chasis, dice que es una placa
un chasis para este caso es UF65S. Ese es el número de placa que nosotros tenemos para este chasis. Y bueno, pues el sistema de control es el que está ahí al ladito de esa parte. Ahí está el sistema de control. Ese es nuestro sistema de control. Ese sistema de control hace que toda la placa esté prácticamente apagada, ¿sí? Toda la placa. Entonces la única polarización que yo necesito en standby es el voltaje de 3.5, ¿sí? 3.5 volts. Pero esta fuente de alimentación me genera no un voltaje de 3.5, sino que me genera, ahí podemos observar, ahí están los niveles, ¿sí? Esta línea, o esta placa, me genera con el voltaje de 5 volts, ¿sí? Un voltaje de 5 volts, que me va a servir para poder polarizar al sistema. Nosotros vimos el día de ayer que la fuente de esta placa requiere, o más bien tiene en modo de standby, ¿sí? Tiene en modo de standby, pues un nivel de 3.5, perdón, de 7. Prácticamente 9 volts, ¿sí? 9 volts, y el modo de potencia sube a 13, ¿de acuerdo? Sube a 13. Pero en este caso, pues yo alcanzo el nivel de 5 volts en standby, ¿sí? 5 volts en standby, y con ese voltaje de standby, pues me es funcional para mi sistema. O sea, con este sistema puede trabajar. Pero les decía que si fuese una placa Samsung, ¿sí? Si fuese una placa Samsung, no sería compatible porque en Samsung sí requerimos por lo menos de 1 volt más en la salida de 5 volts. Pero vamos a explicar entonces por qué sí es compatible en este sistema. Bien, este sistema de Edge, todas las subfuentes de la placa main, en modo de standby, están apagados. Entonces, eso quiere decir que pues no vamos a requerir ninguna subfuente. ¿Cuáles son las subfuentes? Bueno, pues las subfuentes son las que van a encargarse, ¿sí? Las que van a encargarse para poder trabajar con el circuito Scaler. Este es un mecanismo que utiliza LG, ¿sí? No lo utiliza Samsung porque Samsung en muchos modelos dejó de utilizar este mecanismo de trabajo, porque bueno, pues ya sus procesadores tienen el submicron interno. Entonces, para nosotros es una ventaja que nosotros tengamos el submicron externo. Entonces aquí dibujamos el submicron y aquí dibujamos lo que es el procesador de video, que es nuestro Scaler. Como este Scaler requiere de memoria RAM, también necesita otra memoria que es la memoria eMMC para el sistema operativo. Entonces, todas estas características hacen que este sistema ocupe un voltaje de 5 volts de corriente directa, un voltaje de 3.3 volts, un voltaje de 1.5 volts y un voltaje de 1 volt de corriente directa, y además el voltaje de la MMC, que es de 1.8 volts. O sea, estos voltajes, todos estos voltajes son switchados, ¿sí? Son switchados. El único nivel que requerimos para el encendido se va a generar a partir de la fuente, ¿sí? De la fuente de 12 volts, ¿sí? De 13 volts en este caso. Entonces aquí tengo 13 volts de corriente directa.
Este voltaje de 13 volts va a generar a través de un conversor, de un buck, el nivel de 3.5 volts, ¿sí? Y aquí vamos a tener, pues, conversores, un buck, un buck, un buck y un buck. Genera este voltaje, genera este voltaje, genera este voltaje, genera este voltaje. Y todos estos se van a polarizar a partir del voltaje de 13 volts. Todos estos, pero la diferencia que este súmico va a generar una orden switchada, ¿sí? Va a generar una orden switchada, bueno, no uno, sino 4 órdenes switchadas, que es el power on 1, power on 2, power on 3 y power on 4. Estas van a activar power 1, power 2, power 3 y power 4. ¿Sí? Entonces, yo no necesito ninguno de estos voltajes y tampoco lo voy a encontrar, sino que el único que voy a localizar va a ser este voltaje. Y entonces eso me da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque yo le puedo colocar a mi fuente, ¿sí? Perdón, a mi tarjeta main, en modo standby, igual a 5 volts de corriente directa. Y en modo potencia, puedo ocupar ya los 12 volts de la fuente de alimentación. Esa es la característica y la gran ventaja de utilizar esta placa, que yo voy a poder colocar esta fuente de alimentación. Pero ahora el problema sería cómo voy a colocar estos dos voltajes sobre uno solo. Lo primero que tengo que hacer, bueno, pues es generar una sola polarización a partir de dos fuentes. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de primera generación. Entonces, el mecanismo estaría así, ¿sí? Básicamente el mecanismo tendría así. Y ahorita, bueno, pues nos vamos a encontrar el primer problema en esta fuente. Fíjense. Yo aquí en mi fuente, dijimos que tenemos una fuente de alimentación, la cual, bueno, pues tiene la característica de ser una fuente de primera generación. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña división. Ahí está mi división. Y en esta división, bueno, pues aquí tengo una main con fuente de segunda generación. Por lo tanto, yo necesito un voltaje que vaya de 5 volts de corriente directa a 12 volts. El original es de 9 volts en modo de standby y en modo potencia tiene 13 volts. Bueno, esto es lo original, no va a quedar así. Va a quedar con 5 volts en standby y con 12 volts en modo potencia. Así es como la vamos a dejar. Y yo lo único que necesito, bueno, pues es tener una sola conexión de ese nivel de voltaje. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de que tengo un conversor de tipo forward, ¿sí? Un LLC, el cual me genera dos voltajes, uno para el voltaje
de LEDs y otro que es el voltaje de 12 volts para main. Bien, tengo ese voltaje aquí, pero esta fuente recuerden que es switchada. Hay una fuente que es permanente, que es la que me genera el voltaje de 5 volts. Standby. Esta es la fuente auxiliar. Y esta es mi fuente de tipo LLC, primera generación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer el cambio? Pues el cambio se va a hacer muy sencillo. ¿Sí? Yo lo que necesito es tomar este nivel de voltaje, y tomar este nivel de voltaje. Entonces ahora yo tengo 12 volts switchados y tengo 5 volts permanentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues aquí viene el truco. Aquí viene el truco. Vamos a colocarlo a un diodo. Y aquí también vamos a colocarlo a un diodo. Y entonces así obtenemos el voltaje switchado. Este switch, recuerden que los diodos son diodos, son circuitos conmutadores. ¿Cómo conmutan? En base al voltaje. Entonces, fíjense, cuando está en modo de standby, va a aplicar 5 volts y este diodo no conduce porque está inverso. El voltaje positivo llega acá todo y el diodo está abierto. Entonces, este circuito se comporta así. En standby tengo 5 volts con un switch cerrado, ¿sí? Con un switch cerrado. Y los 12 volts que no están en 0 volts, tienen el switch abierto, por lo tanto no conduce. Esto es en standby. En modo de potencia, entonces ahora el diodo de 12 volts conduce, porque sí hay 12 volts, ¿sí? Y el diodo de 5 volts no conduce. Ahora este está abierto. ¿Por qué? Porque tenemos 12 volts. Como aquí hay 12 volts y aquí hay 5, entonces el diodo está inverso. Y al estar inverso, pues está abierto el diodo. Entonces, ese es el mecanismo para poder switchar una fuente de alimentación de estas características. ¿Sí? La única situación que yo debo de prever es que mi main sí pueda trabajar con voltaje de 5 volts. Ya, si nosotros hacemos trabajar la main con el voltaje de 5 volts, prácticamente lo que sigue ya es muy sencillo, ya es muy fácil. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Dice John desde Colombia, dice, los diodos son de alta velocidad. No, no son de alta velocidad, pero ahorita sí tenemos que ver una característica de esos diodos. ¿Sí? Tenemos que tener una característica de esos diodos. Puedes ponerle cualquier tipo de diodo, ¿sí? Si vas a colocar de baja velocidad, pues colocas de baja velocidad, no hay ningún problema, porque ahí estamos manejando voltaje de corriente directa. Pero lo recomendable pues es que los ocupes de los mismos chasis que tenemos. Entonces, los diodos más comunes los vamos a encontrar en la parte rápida de las fuentes conmutadas. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esas características de esos diodos. Bien, la característica de esta fuente, ¿sí? O más bien de este circuito de switcheo, van a ser sus diodos. Entonces, el diodo que va conectado a 5 volts, ¿sí? El diodo que va conectado a 5 volts va a requerir de pues, una característica diferente que va a ser diferente al diodo de 12 volts. ¿Por qué? Por la corriente, ¿sí? Entonces yo tengo mi diodo que me va a generar mi voltaje switchado y tengo otro diodo que va a trabajar con esta sección. Aquí es donde se unen. Este ya es mi voltaje switchado, ¿sí? Este es mi VSC switchado, ¿sí? En standby igual a 5 volts y en modo potencia igual a 12 volts. Esa es la única característica que yo necesito, pero este diodo sí necesita tener o debemos de tomar en cuenta una situación. El diodo que nosotros necesitamos aquí debe ser por lo menos de 1 amper. ¿Sí? Necesita trabajar por lo menos con 1 amper porque no va a llevar disipación. La corriente que requiere o que trabaja este sistema va a ser muy, muy, muy pequeñita. ¿Sí? Para modo de standby vamos a necesitar una corriente muy, muy, muy pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí no vamos a tener mucho, mucho problema. Porque el sistema de control, fíjense cuánto requiere para trabajar. Habíamos comentado que, bueno, pues esta fuente necesitamos de 3.5. Esta fuente necesita 20 miliamperes, o sea, que es una fuente muy pequeña. Es una fuente muy pequeña, es la única que va a trabajar. Por lo tanto, no tengo problema con que sea un diodo de 1 amper. Donde sí voy a tener los problemas va a ser en este diodo. Entonces, en este diodo vamos a hacer lo siguiente. Aquí necesitamos un diodo doble de 10 amperes. ¿Por qué de 10 amperes? Bueno, porque el diodo va a ir sin disipación, aunque va a estar sujeto a una lámina. Normalmente lo contemplo como que no va a disipar. Y entonces aquí está mi arreglo, miren. Aquí está mi arreglo. Es el arreglo que yo tengo para este circuito, fíjense. Vamos a el chasis. Este es el arreglo que yo tengo.
ahora sí como dice por ahí, para no regarla, pues yo no le coloqué un diodo de 1 amper, le coloqué un diodo de 2 amperes. Este diodo es de 2 amperes, ¿sí? Y este diodo es de 10 amperes y está sujeto al metal que va a nuestro panel, ¿sí? Entonces yo la acomodé aquí y ustedes observan que aquí están los dos diodos. Estos sería, en este caso, para este diodo sería ánodo, ¿sí? Sería ánodo del voltaje de 12 volts. Aquí entraría el voltaje de 12 volts. Y en este circuito, en este diodo, entraría el voltaje de 5, ¿sí? Ahí yo tengo mis dos líneas. Entonces aquí entra 12 y aquí entran 5, ¿de acuerdo? Y este cable que es la unión de los dos cátodos, ¿sí? Este cable que es la unión de los dos cátodos es el voltaje que requiere la tarjeta main para generar el voltaje de 3.5 y todos los demás. Entonces, en este caso, bueno, pues este es el arreglo que físicamente se hace, ¿sí? Físicamente se hace. Un diodo doble, ¿sí? Un diodo doble con un diodo, bueno, ustedes pueden tomar un diodo doble o pueden tomar de la fuente de alimentación, pues un diodo de una sola. Yo en este caso lo ocupé de un sistema de PFC. El circuito de PFC pues tiene una potencia alta, ¿sí? Y ese diodo es el que me funcionó bastante, bastante bien. Entonces, ustedes lo pueden tomar así como miren, como estos de esta placa. ¿Sí? Si esta placa, bueno, pues ya lo voy a ocupar para refacciones. Ah, mira, pues aquí está mi diodo. Este sería el diodo que ocupas para este caso. Es un diodo doble. Y obviamente por ser del secundario, pues es un diodo de alta velocidad. Y el diodo que tenemos en la parte primaria es de una fuente de alimentación, pero es de una fuente de alimentación que no tenía o no tiene demasiada energía, demasiada corriente. Entonces, de ahí lo tomamos. Déjenles muestro una placa. El diodo que yo coloqué ahí es un diodo como este. Es el diodo que ocupa para la fuente del BOST, ¿sí? Para la fuente del BOST. Ahí ese diodo es el que proporciona el voltaje para la fuente BOST. También es de secundario y es un diodo que en este caso, este es de 3 amperes, el que yo monté es de 2 amperes. Entonces con esto, bueno, pues ya no tengo mayor problema para polarizar esta parte, ¿sí? Esta sección ya está polarizada, ya va a estar polarizada con el voltaje de 5 y cuando genere la orden de encendido, automáticamente deberá pues switchar y a conectar el voltaje de 12 volts. Dice Arturo dice, si la main es de 3.3 volts, un book se puede bajar. Sí, lo puedes bajar con un book, ¿sí? Pero en este caso, si es de 3.3 volts, también podemos modificar la fuente de alimentación para que nos genere 3.3. ¿Sí? También se puede esa parte jugando con la regulación de la fuente de alimentación. Pero un book sería lo más rápido posible, ¿no? Lo más sencillo, lo más rápido. Aunque ahí ya no necesitarías pues el juego de diodos, porque acuérdate que aquí el problema de este sistema es que la main trabaja con una fuente de segunda generación que ya nada más entrega 13 volts.
No sé si hay alguna otra pregunta. Dice John, dice profesor, gracias por la explicación técnica, ya que en varias ocasiones lo que yo hice fue activar la fuente en standby y power para usar los 12 volts, pero veo que sí estaba, que sí estaba forzando, ¿no? La fuente. Sí, efectivamente, esa es la consecuencia que tendríamos por dejar activa la fuente de alimentación. De esta manera la fuente va a quedar funcionando con carga, que es lo más importante, que la fuente quede funcionando con carga, porque estas fuentes al trabajar al vacío es donde viene esta parte, esta descompensación en la fuente y que, bueno, pues a futuro aunque no se va a dañar de inmediato, a futuro, al tiempo largo, ¿sí? Se va a averiar, se va a dañar. Entonces, es importante que cuando usemos este tipo o hagamos este tipo de adaptaciones, bueno, pues se contemplen este tipo de situaciones. Bueno, ya que nosotros tenemos esta parte, ¿sí? Ya que nosotros tenemos esta parte, ahora vamos a tener que empezar a alambrar. ¿Sí? Y para poder alambrar, bueno, pues necesitamos ir identificando las líneas y a ir realizando pruebas. La primera situación que, bueno, que tengo que comprobar será que con el voltaje de 5 volts efectivamente sí arranque nuestra línea de trabajo. Esa es la primer característica que vamos a verificar. ¿Sí? Una vez conectada la línea de encendido y de apagado, bueno, pues ya ahora tendremos que comprobar, ¿sí? Tendremos que comprobar que con la orden de encendido trabaje nuestro PFC y también trabaje nuestro voltaje de 12 volts.
Vamos entonces a realizar la primera conexión. Voy a mover un poquito de porción el diodo para que me alcancen mis cables, no tener que hacer tantas añadiduras. Ahorita momentáneamente lo voy a poner aquí en este tornillito, nada más para que no se mueva, ¿sí? Ahí lo vamos a colocar y originalmente la fuente, ¿sí? Nada más trae un solo cable de 5 volts, ¿sí? Marca el conector que son dos líneas, pero solamente aquí va a haber 5 volts. Entonces este voltaje de 5 volts, recuerden que va a ir al diodo, ¿sí? Al diodo que va a ser el de baja corriente, ¿sí? El de baja corriente. Y el voltaje de 12, bueno, pues le vamos a poner al de alta corriente, ¿sí? Entonces vamos a cablear esto. Ahorita para cuestiones de no entretenerme demasiado, voy a utilizar únicamente aislante. Esto yo, bueno, le pongo termofil, pero ahorita como no lo vamos a situar bien, ¿sí? Entonces, voy a utilizar únicamente aislante para que no haga corto mis conexiones. Lo que sí, para evitar cualquier situación, vamos a colocarle un pequeño punto, un punto de soldadura para poder tener bien nuestra conexión. Y después de esto, bueno, pues ya verificamos.
Ahí está nuestra primera conexión. Y con esta conexión y todo lo demás suelto, ya debemos de tener LED standby. Vamos a verificar que nuestro LED standby efectivamente encienda al conectar nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a ir haciendo algunas comprobaciones que tendrían que ir haciendo ustedes cuando estén haciendo una adaptación de este tipo. El único requerimiento entonces es que tengamos el voltaje de 5 volts, ¿sí? 5 volts, perdón, 3.5 volts para nuestro sistema de control. Y para esto, bueno, pues aquí hay puntos de prueba. Aquí sin ir tan lejos, en el sensor, ¿sí? Hay un punto de prueba que dice TP 3.5 volts. Ese es el mismo voltaje que tendríamos en nuestro sistema de control. Estamos hablando del mismo voltaje. Entonces vamos a conectar la fuente de alimentación y vamos a observar si con esto ya encendemos nuestro LED de standby y quedaría pues la primera parte, ¿no? Vamos a conectar, déjenme conectar la fuente de alimentación. Bien, aquí voy a conectar. No veo que encienda. Déjenme ver si... Vamos a revisar niveles. Primero vamos a ver que si haya 5 volts, ¿no? Ah, ¿saben por qué no encendió? Porque obviamente, pues no hemos conectado tierra, ¿sí? Voy a conectar tierra, porque si no también no va a funcionar. Entonces, obviamente, pues necesitamos conectar tierra. Por eso no está funcionando. Nada más nos enfocamos al voltaje, me enfoqué al voltaje, pero no estoy conectando tierra. Déjenme buscar los puntos de tierra. Como ya no tengo conectado, ya no tengo digamos que los cables marcados, bueno, pues todo lo tengo que hacer de ahora sí como dicen por ahí a mano, ¿no? Entonces voy a verificar que este cable tenga continuidad con el sintonizador. Está, miren, no se alcanza a escuchar, pero observen que al medir con el sintonizador se está marcando una baja resistencia que es prácticamente 0 ohms. Este punto es el de tierra, entonces este cable es el de tierra, pero lleva dos. Por eso no funcionó. ¿Por qué? Porque nos hace falta el nivel negativo, la referencia 0. Está uno, está el otro. Y la ventaja que tengo con la fuente es que me indica cuáles son las terminales que sí conectan. Aquí tendría estas dos conexiones. Ya verifiqué tierra con chasis o sintonizador. Ahora voy a verificar tierra con chasis. Vamos a ver si estas son mis líneas de tierra.
Ahorita leo los comentarios. Ahí está, tierra. Ustedes van a apreciar como al blindaje tengo baja resistencia. Ya están unidas nuestras tierras. Ahora vamos a ponerle un pequeño punto de soldadura para que no se vayan a mover. Y obviamente aislamos para que no vaya a haber un accidente. Ahí está. Entonces ahora sí, voy a conectar y ahora sí debemos de tener nuestro LED de standby encendido. Voy a conectar. Ahí está, miren. Y de hecho, intenta encender. No hay problema. Aquí lo único que yo necesito es que quede encendido. No hay ningún problema porque intenta encender. No va a poder hacerlo. ¿Por qué no va a poder hacerlo? Porque no hay voltaje de 12 volts y no se puede generar los siguientes niveles. Entonces, con esto basta. Ahorita lo que yo requiero es comprobar que, bueno, pues aquí en este punto haya efectivamente el voltaje de los 3.3. Vamos a ver. Vamos a medir voltaje. Mido el voltaje de los 3.3. Ahí está, miren, 3.5 volts. ¿Sí? Con el voltaje de 5 volts que tenemos switchado. Aquí vean el voltaje medido en el diodo. La salida de nuestro diodo nos está generando un nivel de 5 volts, ya el voltaje aplicado a la main. Con ese voltaje, bueno, pues ya tenemos la primera parte, que es la parte de standby. ¿De acuerdo? La parte de standby. Dice Marco Antonio, dice, ¿y cómo se apaga? A ver, vamos a ver los comentarios antes. Dice, ¿y cómo se apaga? Con la misma orden de encendido y apagado se va a apagar. Con esa misma orden. Ahorita vamos apenas a switcharla. ¿Sí? Ahorita apenas vamos a switchar el nivel de voltaje de ese nivel. ¿De acuerdo? Dice Stalin Vega. Dice, buenas noches, profesor y compañeros. Bienvenido. Amigo Stalin. Dice Martín. Dice, buenas noches a todos. El ejemplo es para sustituir una fuente por otra. ¿Eso es correcto? No, aquí estamos sustituyendo una main que utiliza una fuente de segunda generación y tenemos en nuestro sistema una fuente original con su sistema de LED, ya lo explicamos al principio, que es, la idea es que este sistema no se cambie la fuente porque el sistema es un sistema Edge que solamente tiene dos segmentos y la fuente original de este sistema
utiliza 8 segmentos. Entonces, para no tener que hacer tanta situación ahí con esa parte, va a requerir de un voltaje muy alto y una corriente muy baja. Entonces, ahorita al final lo medimos para que vean por qué es complicado este tipo de situaciones. Nos va a pasar exactamente igual como lo que nos pasó con el equipo Hitachi, que ocupa un voltaje alto. Dice John. Ah, ok, bueno, eso ya lo leímos por la cuestión forzada. Bueno, ahorita nada más al conectar tenemos 5 volts, pero la fuente principal no está trabajando. No está trabajando. ¿Por qué? Porque necesita la orden de power on. Si no hay orden de power on, no va a arrancar, no va a arrancar rápido, digamos así. Fíjense, voy a medir los voltajes en la fuente para que nos vayamos dando cuenta de lo que nos va haciendo falta. Voy a poner mi multímetro. Ahora voy a medir el voltaje de salida. ¿Sí? El voltaje de salida de 12 volts. Y dice que el voltaje de 12 volts es esta línea. Ahí estoy, en 12 volts. Y voy a conectar la fuente. Para el cable. Voy a conectar la fuente. Ustedes observarán el voltaje de los 5 volts. Aquí está el voltaje de 5 volts. Ese voltaje pues está presente. Ahí está, 5.26. Pero el voltaje de 12 volts, este voltaje no está. ¿Por qué no está? Porque no se ha switchado la fuente de alimentación. Entonces ahora la siguiente parte es conectar la orden de power on. Para esto, bueno, pues yo necesito rastrear, ¿sí? Necesito rastrear cuál es la orden de power on. Y para esto, bueno, pues yo aquí tengo unos cables, ¿sí? Vamos a ver esta línea, este cable que tengo aquí, debe ser un cable que venga de control. Vamos a buscar si esta parte es la de power on. Tiene que haber un nivel alto al momento de conectar. Bien, ahí estoy midiendo. Conecto mi fuente. Hay voltaje de, bueno, ahí porque me está haciendo falso la tierra, pero el voltaje es de 3.4, 3.5, ¿sí? 3.5. Voy a reiniciar el micro. Ahí cae a 0, suelto y automáticamente entra la orden de encendido. ¿Sí? Entra la orden de encendido, entonces quiere decir que esta es mi orden de power on. Esta es mi orden de power on. Reinicio micro, se cae a 0. Como el sistema de control está switchado a encendido, vean, la orden de power on aparece. Entonces, esta es mi orden de power on. Esa es la que vamos a ocupar para switchar la fuente de alimentación. Entonces, la orden de power on irá a la fuente de alimentación en el pin número 1. Aquí nos indica que según los pinout del conector, dice que PS on es el pin número 1 y a continuación está el voltaje de 5 volts. Entonces, esta línea de PS on, acabo de comprobar que esta línea de PS on de 3.5 aparece cuando le damos la orden de encendido. No hay en la main ninguna otra línea que salga de inmediato al intentar encender. Si ustedes observan, entran 5 volts y regresan 3.5 porque es el nivel lógico que nos da el submicro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a unir esos dos cablecitos y con esos dos cablecitos el primer efecto que yo debo de tener es que PFC debe de arrancar en modo potencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a
Vamos a realizar esa conexión. Ahí está nuestra conexión de Power On. Y vamos a ponerle un puntito de soldadura. Esta aislante que estoy ocupando me gusta mucho porque es como papel, y para las pruebas funciona muy bien porque aísla, y cuando vas a armar ya rápido no cuesta trabajo quitarlo porque eso se rompe muy fácil. Aquí en México lo consiguen eso como un papel. Vean cómo este papelito no se estira, es como, vean cómo se parte. Es como masking, como cinta masking, ¿no? Le llaman tape, masking tape, le llaman. Pero viene en color azul y pues lo ocupo para cuando los cables hay que fijarlos, ¿sí? Pega bastante bien. Bueno, entonces ya está. Ahora voy a revisar que al conectar el equipo genere el voltaje de 12 volts, ¿sí? Vamos a colocar por acá el voltímetro. Todavía no está conectado al diodo, ¿sí? Todavía no está conectado al diodo. Únicamente voy a verificar que la fuente ya genere el voltaje de los 12 volts. Recuerden que este sistema, como es de primera generación, el circuito del LLC no va a arrancar si no arranca PFC. Entonces entiendo que si sale el voltaje de los 12 volts, también estará generando el trabajo de PFC. Ahí estoy en la línea de 12 volts. Ahí estamos, conectamos. Ahí está, miren, 13 volts. Perfecto. Este voltaje ahorita va a estar un poquito inestable porque la main se apaga, ¿de acuerdo? La main se apaga, pero no hay ningún problema porque ya tengo el voltaje de los 12 volts. Es más, el voltaje para los LEDs también ya debe de aparecer. No el voltaje elevado, el voltaje que va a alimentar. Vamos a conectar. Ah, pero este trabaja por diferencial. Este necesitamos cambiar la tierra. Bueno, esto no hay ningún problema ahorita. Ahorita ya tenemos el voltaje de 12, que sería nuestra siguiente conexión, el voltaje de los 12 volts. El voltaje de los 12 volts para que funcione esta parte. Bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta este punto?
Dice Arturo, dice, profe, ¿se puede adaptar esta tarjeta única Polar de 43 pulgadas 4K? Dice, aparte tiene falla de audio, si me pudiera comentar. A ver, no entendí. Dice, ¿se puede adaptar esta tarjeta única Polaroid 43 pulgadas 4K? Pero, o sea, que se puede adaptar por que si le podemos colocar otra main, sí se le puede poner otra main. Se le puede poner otra main. Normalmente estos sistemas son compatibles con los sistemas de LG. ¿Sí? Con los temas de LG. Entonces, una placa 4K LG le funciona. Aquí el detalle, bueno, pues es que tendríamos que colocar pues prácticamente todo el sistema, pero si es un sistema 4K, pues hay varios sistemas que le pueden ser compatibles. El único detalle sería la potencia de los LEDs, porque en este caso tu placa es una PC821, pero la PC821 no es 4K. La PC821 es un sistema, hasta donde recuerdo, es un sistema tradicional, convencional. Ah, no, no es cierto, no es 821, es ok, sí, ya vi cuál es. Sí se le puede colocar otro sistema. Te vuelvo a repetir, nada más el único detalle es que este sistema, por la potencia de los LEDs, necesitaríamos ver cuánta potencia le podemos generar, ¿no? Pero sí, de que se le puede adaptar otro sistema, sí se le puede adaptar. Déjame ver qué sistema 4K de esas, porque hay muy pocos sistemas aquí en México 4K de 43 pulgadas. Bien, vamos entonces a conectar el voltaje de los 12 volts para que ahora switche y arranque y permanezca. Porque ahorita tiene este efecto, miren. Nos vamos a dar cuenta que ahorita, por ejemplo, el sistema arranca y no trabaja por esto. Cuando yo conecto a la fuente, vamos a observar también por aquí el LED. Vean, cuando yo conecto, el LED comienza a destellar y aquí enciende un LED. No sé si lo alcanzaron a apreciar, ya se apagó. Voy a reiniciar el sistema. Reinicio y aquí enciende el LED. Se apaga porque no arrancó el mecanismo de encendido. Entonces no arranca porque los conversores pues no están polarizados. Vamos a polarizar con voltaje de 12 volts, ¿sí? Con voltaje de 12 volts y entonces ya entrará nuestro diodo en función. Entonces estas dos líneas que tengo aquí son las líneas de 12 volts que irán conectadas a estas dos líneas que son las del ánodo de este diodo. Aquí está un extremo. Recuerden que un punto importante en estas cosas, en este tipo de adaptaciones, es que el cable que utilicen, pues tiene que ser del calibre para que soporte y tolere la corriente de trabajo. Ha ocurrido en muchas ocasiones que por corriente se nos puede llegar hasta proteger el sistema. Entonces,
Siempre contemplen esa parte, los calibres. Bien, aquí está mi cable de 12 volts y lo estoy colocando al diodo para que cuando arranque la fuente aplique voltaje de 12 volts. Listo. Ahora sí, voy a monitorear el voltaje de salida de 12 volts, o sea, el voltaje de salida hacia la tarjeta main. Vamos a monitorear eso y vamos a ver qué es lo que ocurre con el nivel de voltaje. Entonces, para esto, bueno, pues voy a conectar mi multímetro y le vamos a poner un caimancito para que podamos monitorear de forma permanente el nivel de voltaje que cambia, ¿no? Pues me conecto a la salida del diodo. Ahí estoy, ¿sí? El punto de prueba es la unión de los dos cátodos. Es la unión de los dos cátodos, ahí está. Punto de prueba. Y voy a revisar cómo primero debe de haber 5 y después debe de cambiar a 12 automáticamente. Entonces vamos a... Esto es porque el sistema, bueno, pues el sistema está así, listo, ¿no? Vean, va de 5. Y ahorita lo que les comentaba es que la fuente está tratando de mantenerse, pero no se mantiene porque en este caso es un poquito lento el sistema. Voy a apagar mi luz para que se observe el LED. El sistema se está reiniciando, ¿sí? El sistema se está reiniciando porque es lenta el arranque de esta fuente de alimentación. Esto ahorita se está reiniciando porque como necesitamos que la fuente sea más rápida en alcanzar su nivel, esto lo que ocurre pues es que se apaga la fuente de alimentación. Entonces se nos está apagando la fuente por esa situación. ¿De acuerdo? Bien. Dice Martín, dice profesor, lo que no entiendo, si después que se bloquea el voltaje de 5 por, por el de 12, ya no se necesita el de 5. No, ya no, porque el de 12 sustituye al valor de 5. ¿Sí? El de 12 volts se va a sustituir por el nivel de 5 volts. Perdón, al revés, ¿no? El de 5 volts se va a sustituir por el de 12. Dice Gustavo, dice, de ese tipo de 43 Hisense se le podría poner una de 50, igual son también 4K, las dos son tarjetas únicas. Sí, pero bueno, pues ahí el problema es la potencia de los LEDs. No sé si alcance con el sistema de iluminación de 43, alcance a controlar la corriente de los LEDs. Si el sistema es compatible, nada más que la potencia de los LEDs es lo que determina esa parte. Bien, entonces aquí viene un truco. Aquí viene un truco. ¿Por qué? Para que yo pueda hacer que esta fuente arranque rápido, necesito que la tarjeta de fuente arranque con carga. Y la main no le genera la carga suficiente. Porque recuerden
que la orden de encendido es una orden de encendido secuencial. Entonces, aquí el mecanismo de protección entra antes de que arranque el sistema. Entonces yo necesito colocarle una carga fija a la fuente para que sea más rápida y sostenga el valor de los 12 volts. A lo que me estoy refiriendo es que la fuente original está diseñada con un nivel de voltaje de 9 volts. ¿Sí? Con 9 volts puede sostener un poquito más de tiempo, pero con 5 no. ¿Sí? Con 5 volts no. ¿Por qué? Porque entra la protección. Entonces, para esta parte, yo voy a hacer que la fuente de alimentación esté permanente conectada a la carga. Y la carga va a ser la de los LEDs. ¿Sí? Va a ser la de los LEDs. La de los LEDs. Dice Arturo, dice, manual, ¿cómo se activa? Si estamos hablando de mi fuente, lo único que yo tengo que hacer es colocarle a la orden de Power On un nivel de 5 volts, que es el que tenemos justamente al lado del conector, ¿no? Tenemos Power On y tenemos 5 volts. En este caso en mi conector, ahí tengo Power On, que es PC On, y ahí de inmediato tengo el voltaje de 5 volts. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que yo voy a usar, lo que yo voy a hacer es que siempre voy a dejar activa la carga del backlight. Esto, bueno, pues ahorita lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para poderlo realizar así, el voltaje más bien la línea de adjust y la línea de BK, que es la línea de backlight on, la vamos a colocar a 5 volts. ¿Para qué? Para que se switche de forma automática. Ahí tenemos un voltaje switchado de 5 volts. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es no utilizar la orden de BLON, porque la orden de BLON no sale de la tarjeta main, porque no le alcanza el tiempo. A ver si podemos explicar esta parte. ¿Sí? Ojalá lo entendamos. Fíjense lo que ocurre con este sistema. Mi fuente de alimentación tiene un arranque lento. ¿Por qué tiene arranque lento? Porque no tiene carga. Entonces, como no tiene carga, no hay, así como dijeron por ahí, no hay prisa porque tenga los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es lo siguiente. Déjenme, ¿dónde quedó mi? Yo tengo un voltaje de 5 volts de corriente directa permanentes. Este está pasando por mi diodo, ¿sí? Que automáticamente convierte con un buck en 3.5 volts. ¿Sí? El problema que tengo ahorita es que el sistema dice que el súbmico genera una serie de órdenes secuenciales. Eso es lo que hay que conocer en ELGIE. Que estas órdenes secuenciales, primero se tiene que dar el Power On para 5 volts, luego tenemos que tener el Power On para 3.3 volts, luego tenemos que tener el Power On para 1.5 volts, y luego tenemos que tener el Power On para el voltaje de 1 volt. O sea, necesitamos esas líneas. Entonces, esto le lleva un tiempo. La orden de Power On para fuente, esa ya se generó. Power On. Pero aquí viene un problema. Este voltaje va a generar el voltaje de 12 volts de corriente directa, pero switchado. Como estos voltajes son secuenciales, la orden sale y la secuencia se comienza a generar y no hay carga suficiente para que entre este voltaje rápido. Entonces, eso me crea un problema. ¿Por qué?
Porque ese voltaje de 12 volts que llega a través de otro diodo no es lo suficientemente rápido para que el súmico detecte que ya llegaron los 12 volts a través de una línea que se llama DC-DT. El DC-DT. Entonces, como no alcanza el nivel de 12 volts, o no alcanza, ¿por qué? Porque tiene 5 volts aplicados y apenas este voltaje se va elevando. Entonces el sistema detecta que la fuente tuvo un problema y no arrancó y se reinicia, porque la fuente apenas va colocando las cargas. Si yo le pongo un voltaje de 9 volts aquí, entonces el 9 volts sí puede sostener un tiempo más, pero el voltaje de 5 no. Entonces, ¿qué truco voy a hacer? Bueno, le voy a poner una carga para que la fuente arranque más rápido. Para esto, como la fuente de alimentación tiene este voltaje switchado, bueno, pues entonces este voltaje de 5 volts, que también es un voltaje de corriente directa, pero este switchado, a esta orden que es de salida, le vamos a colocar los regresos, que es BL1 y PWM. Entonces estos los vamos a colocar aquí y los vamos a colocar con este voltaje switchado, para que de esta forma la carga esté de inmediato cuando aparezca el voltaje de 5 volts y con esto la fuente sea rápida al arrancar. Como ya tiene carga, entonces rápidamente se va a estabilizar y nos va a generar los voltajes. Y verán cómo ahora, ya con esos voltajes, con esa carga de LEDs, ya la fuente va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces, lo que voy a hacer es la orden de BL1 y PWM, la vamos a juntar al voltaje de 5 volts switchado, para que en el momento que genere los 5 volts, de inmediato haya carga y de inmediato el voltaje de 12 volts se estabilice y detecte que, bueno, pues ya hubo carga. Entonces vamos a realizar esa parte. Son las últimas dos conexiones, que son estas dos las vamos a unir y les vamos a aplicar un voltaje de 5 volts. Vamos a dejar permanente la carga. Voy a volver a monitorear el voltaje de los 12 volts. Y vamos a conectar. Conecto. Observen los 12 volts, ya no están fluctuando. Observen el LED aquí en la memoria MMC.
ya se sostiene, ¿sí? Ya se sostiene, ya está encendido y observen el voltaje de los 12 volts. Quiere decir entonces que en este caso, pues ya tenemos hasta el backlight encendido, ¿sí? Ya nuestro backlight está encendido porque aquí se puede apreciar como esta pequeña ventanita. Y es más, miren, ahora voy a apagar el sistema. Aquí está mi botón de encendido, lo oprimo, lo dejo oprimido un tiempo para que reconozca el apagado y vean el sistema se apaga y automáticamente tengo 5 volts. Le doy la orden de encendido, 12 volts, empieza a destellar, el LED se mantiene de la MMC encendido, quiere decir que todo está estabilizado y ya está funcionando nuestra adaptación. Y ahora lo único que tengo que ver, bueno, pues que tenga imagen en la pantalla, pero la adaptación de la fuente ya quedó lista. Apago, dejo oprimido, suelto, y ahí está, miren, el voltaje cae a 5. Este voltaje, bueno, pues ya quedó, ya quedó concluido. Digamos que el único secreto aquí es hacer que la fuente de alimentación, tenga una carga antes de que el sistema detecte que no alcanzó los 12 volts. Esto solamente ocurre en los sistemas de LG porque LG tiene un detector de nivel, ¿sí? Un detector de nivel. Dice Arturo Manuel cómo se activa y nos manda una foto. Es que ya no supe si estaba aquí en este caso, cuando sean cuestiones de asesoría, para no confundir las preguntas, les agradecería que ya que estemos casi por concluir, digamos, bueno, pues preguntas, dudas o algo que tengan que comentar, lo comenten hasta el final para que así no nos crucemos con las respuestas y le demos continuidad al tema, ya que al final podemos hacer un pequeño espacio. Ahora sí, preguntas sobre lo que acabamos de realizar. La adaptación del sistema, bueno, pues ha quedado concluido. Dice profesor, dijo que lo de conecto del ánodo, deja otra vez terminal libre. No. No, el voltaje sigue siendo, las conexiones siguen siendo las mismas. O sea, las mismas. Estas conexiones que yo realicé, eso es lo que hice yo con mi sistema. O sea, que la orden de BLON y PowerOn, la orden de BLON y PWM no vienen de la main. La switché para que tenga carga automática y que la fuente se pueda estabilizar de forma rápida. Como la fuente arranca, pero va arrancando lento porque no detecta carga suficiente para que se estabilice en 12 volts. Entonces para esto nosotros le ponemos la carga del panel y con la carga del panel automáticamente detecta una carga y de inmediato se estabiliza. Y eso hace que ya no entre la protección de SEDET. ¿Sí? La protección de SEDET detecta un tiempo, le da un tiempo a la fuente para alcanzar el nivel de 12 volts. Pero como esta fuente no tiene carga por la secuencia que se va generando, entonces esta secuencia hace que se retarde la carga y para esto la fuente de alimentación no le alcanza a estabilizar los 12 volts y por esa razón el submicron se reinicia. Por eso yo veo que enciende y se apaga. Enciende y se apaga. ¿Por qué? Porque la fuente no alcanza el nivel óptimo. ¿Cómo hacemos que alcance su nivel óptimo? Poniéndole una carga de inmediato, que es el backlight. Por eso lo switchamos a este punto, con esta orden que es switchada, lo conectamos y ya tenemos esta parte. Esa es la única desventaja de estos casos, porque bueno, pues ahora el backlight va a quedar de forma permanente y con la máxima potencia. Eso sí, habrá que decirlo, esto queda así. Pero si nosotros le colocamos el PWM directamente desde la main,
vamos a tener un problema, ¿sí? Vamos a tener un problema con el encendido, porque a veces sí arrancará, a veces no arrancará. Marco Antonio dice, profe, un diagramita desde el conector de la fuente de esta main. Diagrama de conexión. Ok, miren, vamos a hacer una cosa. Por ahí tengo el diagrama de esta main. Voy a recortar, digámoslo así, a recortar la parte donde conecta, ¿sí? Y para hacerles el diagramita, porque, bueno, pues lo más próximo es lo que tengo ahorita en pantalla, que las órdenes de fuente, que es lo que realmente ocupamos. De la main solamente ocupamos la entrada de 12 volts y la orden de power. No hay nada más. Es lo único que ocupamos en la main. Porque la orden de B León y PWM, que es lo que tengo en la parte de abajo, se conecta directamente al voltaje de 5. Como la orden de Power On va a generar el encendido de la placa, aparecerá de inmediato 5 volts y eso hará que tengamos el nivel de voltaje listo para activar el panel de LEDs. Y eso hará que se estabilice la fuente y todo esto. Y con esto nosotros ya tenemos el nivel adecuado. Pero sí, de la main nada más ocupamos dos líneas, que es Power On y el voltaje de 13 volts. Es lo único que ocupamos. Porque ya no le ponemos ni siquiera la protección, ni ocupamos la orden de B León. Obviamente tierra, porque ven que por tierra no arrancaba al inicio. Ahora sí, ¿algo más que quieran comentar? Ahora sí, te pongo atención, Arturo, para que me comentes cuál es la inquietud. Supongo que es por la placa que tienes. ¿Cómo la arrancas? Eso es lo que quieres saber, cómo arrancas. La parte de LEDs, la parte de PFC sí la podríamos arrancar, pero tu main no trae PFC. En este caso necesitamos dos órdenes, cortocircuitear el optoacoplador, pero además necesitamos la orden que también llegue al comparador en lo que va a ser el comparador para los LEDs. Entonces, esa línea no me la sé en esta placa. Necesitaríamos que me dieras el número de circuito que trae y ahí vamos a más o menos rastrear la línea para encender los LEDs, porque es complicado encenderlos como en los sistemas de fuentes separadas. En las fuentes separadas nada más necesitas, como en este caso, dos líneas, B León y PWM. En estos también los requieres, pero el problema es que B León llega al optoacoplador, que tienes un doble optoacoplador, y la otra llega al comparador de error. Si no, no va a poder trabajar. Dice Marvin, profe, el volumen, ¿qué pasó con el volumen? No sé qué ocurra. Está muy saturado. Déjenme mutearlo para escucharlo. Yo me escucho bien, no sé qué pasó. Ok, dice, profe, el vol PWM no se ve afectado. Ok, el voltaje no, de ninguna forma, porque el sistema va a estar trabajando bien. Se puede hacer una modificación para bajar la corriente, que no sea tan alta, pero realmente en estos sistemas chinos, en verdad les comento que casi siempre cuando tiene video está al máximo. Solamente bajan la intensidad de brillo cuando no hay escenas. Pero realmente, pues en los sistemas chinos no hay una modulación de brillo como lo existe en Samsung o en LG o en Sony. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que no necesitamos tanta
digamos que tanto esa línea de PWM, ¿no? Bueno, pues entonces esta fue nuestra clase número 5. ¿Sí? Tenemos 10 en webinar sala A, 15 en webinar sala B. Se supone que somos 25, somos un poquito más de 100 en este curso. Supongo que los demás lo van a ver en repetición